Vamos iniciando. Aquí voy a poner un comentario. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a fijar, listo. Pues nada, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente, a que se conecte también Agustín. Vamos a estar el día de hoy platicando un poquito acerca de Dios, la idea de Dios, un poco desde la filosofía, un poco también desde la teología. Y pues nada, vamos, ya se unió aquí Agustín a ir iniciando. Por fin, un saludo, Luis Renato Piña, un abrazo, brother. ¿Cómo Entrando va? Agustín, ¿cómo estás, Agu? ¿Bien vos? Bien, bien, todo en orden. ¿Cómo te trata el clima por allá? Acá con mucho frío, Bien. te comparto. No, acá estamos con calor. Hoy fue un día Sí, más o menos, pero la humedad pega fuerte, entonces se siente más el calor. ya, no, acá se nos vino de -3, -4 grados, se congeló todo, entonces estamos, señores, con suéteres porque Tremendo. estamos ya en las últimas de eso, ¿no? Tremendo, no, yo acá con remerita, mirá. Y por el Bien, bien video. fresco. Sí, no. Ayer No, va a Agus, entrar pues un poco. un, un gusto, un honor que nos aceptaras la invitación, que estés por acá con nosotros. Esta charla nace también de una dinámica ahí que puse en historias, que era de, bueno, ¿con quién te gustaría que realicemos un diálogo en vivo? ¿Sobre qué tema? Salió tu nombre, salió el canal y salió este tema de filosofía y Dios, una pues relación, un acercamiento. Entonces, pues nada, estoy muy contento y me interesa pedirte primeramente que te presentes un poco aquí con la gente, que estudiaste, sabemos que pues, teología es tu fuerte, qué tipo de teología, hacia qué pues bueno, rumbo se orilla, es católica, no es católica, es teodicea, cómo se maneja un poco, ¿no? Y quién eres también para irte conociendo acá. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por el diálogo. Soy Agustín, estudié teología en la Universidad Católica Argentina y la maestría también. Sobre todo me dedico a historia de la Iglesia. Me interesa mucho lo que es la historia, la teología vista desde la historia. Y bueno, me encuentro en proceso para el doctorado, un proceso largo, extenso. Estudié teología como laico, porque estudié, bueno, como decía recién, teología católica y a eso me dedico. Estoy felizmente casado, soy padre de un bebé de 1 año y medio. Así que por ahí se escuchan de repente algún grito, es eso, es que está en la hora ya de dormirse, entonces por ahí algún berrinche se escucha. No hay problema. Y bueno, soy profesor en la Universidad del Salvador, que es una universidad de jesuitas, fundada por jesuitas acá en Argentina. Bueno, a eso me dedico un poco a la teología y por gusto y placer me dedico a la teología en las redes, para dar a conocer, para compartir. Una labor muy interesante y creo que también es complicada, ¿no? Porque esta divulgación en redes me parece que se está presentando pues como una nueva manera de compartir verdaderamente. Antes se hablaba solo de divulgadores que hacían papers o daban conferencias, pero hoy ya sabemos que la divulgación también abarca un poquito, pues bueno, ya lo que es la red social, para muchos es la nueva aula. Y bueno, también aplaudo a esta labor teológica en redes, porque, vamos, creo que es muy, muy complicado, sobre todo en el tema de Dios, y también me interesa mucho este tema, porque pues tú sabrás, ¿no? Que hay muchas perspectivas, muchas veces no tan fundamentadas, más que nada en opiniones o prejuicios, en torno a qué puede o cómo acercarse a la idea de Dios. Entonces, aquí en el canal una vez tuvimos un diálogo con un profesor mío sobre antropología religiosa, luego con el profe Laurato Apelo, no sé si lo conozcas, de filosofía en red, también divulga ahí sobre filosofía y lo sagrado. Entonces el hoy poder tocar esta idea de Dios con un teólogo me parece pues más que excelente, ¿no? Entonces también hace unos días dejé una cajita de preguntas, ya te la compartí, ahí les compartimos que fuimos discerniendo qué preguntas podrían fomentar más el diálogo, entonces ahí seleccionamos 3, pero me gustaría partir de una pregunta que me parece que es fundamental, ¿no, Agustín? Si vamos a hablar de Dios, pues creo que lo elemental es preguntarnos desde este espíritu filosófico, pues los primeros principios, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de Dios, hay que preguntarnos si existe. Yo estoy, obviamente, seguro de que tu respuesta va a ser que sí. Entonces, me interesa, pues, que nos compartas un poco cómo, o más bien, qué argumentos a favor de la existencia de Dios a ti te convencen, cómo nos los compartirías y bueno, pues cómo responder esta pregunta, obviamente desde una postura teológica y pues tratando de responder a esta pregunta filosófica, ¿no?
Bien, bueno, muchas gracias. Sí, lo primero que a mí me parece siempre importante, esto que decíamos antes, es marcar desde dónde hablo, ¿no? Me parece que esto es importante por una cuestión de honestidad académica, si se quiere, ¿no? Yo hablo como teólogo, que por lo menos me autopercibo católico. Yo me reconozco de esta forma, cuando me preguntan si creo en Dios, digo que sí. Si me preguntan si soy católico, también digo que sí. No sé si los demás católicos querrán decir que sí, pero yo por lo menos me autopercibo de esta forma. Eh, y cuando hablamos de Dios, sí es cierto, hay un Dios que podemos acceder desde la filosofía. En este sentido, bueno, yo también explico en clase las famosas 5 vías del conocimiento de Dios, de Santo Tomás. Eh, Ahora, por una cuestión también de trayectoria, de trayectos personales, también me gusta decir que el debate no lo cierro solamente a la existencia o no de Dios, que esto puede llevar a un problema de interpretaciones sobre cómo es este Dios en el que creemos que existe o no existe, sino quién es Dios. En realidad la pregunta no es tanto si Dios existe o no existe, sino sino en qué Dios creemos, ¿no? A mí cuando me preguntan si creo o no creo en la existencia de Dios, me cuesta mucho contestar esa pregunta. No porque pueda contestarla con sí o con no, la respondo, sí. Ahora, que por ahí me preguntas a mí, si yo creo en la existencia de Dios, te digo que sí, le vas a preguntar a alguien que tengo al lado, en el mismo banco de misa, estamos en la misma misa, escuchando la misma misa y celebrando la misma celebración litúrgica por comulgar los dos, y cuando al otro le pregunte si cree en Dios, te va a decir que sí, sin embargo yo te voy a decir, ojo, yo en el Dios que él cree, yo no creo. Es decir, los dos creemos en la existencia de Dios, pero creemos en Dios, más bien me gusta decir, le creo a Dios de una forma diferente. Yo le creo al Dios de Jesucristo y le creo al Dios que creo que Jesucristo reveló, que en Él se revela plenamente, en Él se manifiesta plenamente. Ahora, puede ser que ese Dios no es el mismo que otros crean, ¿no? En el fondo creo que el problema, siempre digo que a veces me entiendo mucho más con una persona que me dice que no tiene fe que con una que tiene, ¿no? En general. Porque con alguien que no tiene fe puedo coincidir en un montón de cuestiones que se refieren a la existencia de Dios, aunque no crean la existencia de Dios, pero que refieren, por ejemplo, a un cristianismo en la línea de los evangelios, ¿no? De lo que Jesús narra en los evangelios. De modo tal que cuando yo respondo a la pregunta por la existencia de Dios, no puedo no pasar por el evangelio, por los evangelios, ¿no? Por la enseñanza de Jesús. Eh, Me parece que esta clave hay que como que tenerla presente cuando hablamos de la existencia o no de Dios, ¿no? Eh, Porque en nombre de Dios, y acá lo digo lisa y llanamente, y con esto cierro, en nombre de Dios también se cometen muchas atrocidades, ¿no? Y Dios es el estandarte, ¿no? Un Dios que se utiliza para imprimirlo en los billetes, a mí me cuesta creer en ese Dios. Un Dios que se utiliza para tirarle por la cabeza a la Biblia a otro y decirle, el que interpreta la Biblia soy yo y vos sos un pecador horrible y el que tiene la razón soy yo y le pegan con la Biblia, bueno, yo en ese Dios no puedo creer. Y sin embargo leo la misma Biblia, ¿no? Leo el mismo texto bíblico y sin embargo lo leemos diferente, ¿no? Bueno, ahí es como que no puedo salir de esta, como teólogo, no puedo salir de responder a esta pregunta desde el Evangelio. Y en la filosofía, creo que por lo menos antropológicamente hay que hacer esta nota. Decir, bueno, ojo cuando decimos que Dios existe o no existe, que en el fondo estamos entendiendo por Dios, ¿no? Porque por ahí entendemos cosas totalmente distintas. Sí, totalmente, y creo que ahí entramos con cierto conflicto, ¿no? Ya cuando se habla desde la postura de fe, por ejemplo, como bien decías, aunque se maneje una sola fe, se trata de un Dios, por así decirlo, individual, ¿no? Y de una perspectiva individual de ese mismo Dios. Entonces, como bien decías, quizás aún entre católicos puede que no se profese la misma fe de hecho, porque aunque en teoría se está hablando de un solo Dios, de uno y trino, etcétera, etcétera, ya la vivencia personal es otra. Entonces sí es muy complicado porque también, como mencionas, en nombre de Dios se hacen muchas cosas, ¿no? Y también más bien se ha usado históricamente para atrocidades que ya sabemos, también para muchos beneficios, pero únicamente también, más bien actualmente, se sigue usando para muchas justificaciones morales, ¿no? Y también para cierto tipo
pues bueno, discriminaciones, inclusive usando un nombre de Dios que puede que la misma fe no profesa, ¿no? Entonces también para tratar de no meternos en la fe individual y personal, desde un punto de vista así teológico-filosófico, ahorita también mencionaban y mencionabas las vías de Tomás de Aquino, ¿no? Que en lo personal son de los argumentos que más me agradan, ¿no? Cuando se habla de la existencia de un Dios clásico desde el teísmo, no propiamente religioso, inclusive vale la pena mencionar que hay quien critica las vías tomistas porque dicen que no justifican la existencia de un Dios cristiano, pero sabemos que Tomás de Aquino no pretende justificar un Dios cristiano, sino pretende justificar la existencia de un Dios, por así decirlo, filosófico, ¿no? Del Dios del teísmo clásico. Entonces estas vías aquí pidieron que se mencionaran brevemente, es la del movimiento, la primera, la de las causas eficientes, corrígeme si me equivoco por ahí, Agustín, causas eficientes, contingencia, grados de perfección y finalidad, ¿no? Estos son brevemente y también cabe recalcar que son resúmenes los que se ven en la Suma Teológica, porque si vemos solamente la Suma Teológica, tomo 1, cuestión 2, artículo 3, si no mal recuerdo, ahí empezamos a ver las vías, pero como a manera de resumen, ¿no? Entonces es muy interesante ya empezar a tocar el Dios de la filosofía, porque también ahí mismo no es uno solo. El del teísmo clásico que se manifiesta en Tomás de Aquino es muy agradable, pero también por ahí antes de iniciar esta plática alguien preguntaba por el argumento ontológico de San Anselmo. No sé si quisieras hablarnos un poquito de este argumento, sus pros, sus contras. No, yo en este sentido, lo que me pasa con los temas filosóficos es que honestamente me cuestan mucho manejarlos. Yo, por ejemplo, explico las vías de Tomás, y, pero lo toco de oído porque a mí me cuesta mucho elaborar los planteos que son demasiado filosóficos sin este anclaje teológico. Así que en este sentido paso totalmente, me reconozco incapaz. Sí, ahí está interesante porque pues me gusta mucho este afán de buscar, por así decirlo, y aquí entramos también en un dilema, ¿no? O sea, la propia racionalización de la idea de Dios desde la filosofía, que traten de buscar tanto Tomás de Aquino como San Anselmo, es muy interesante porque va más allá de la fe, y algo que rescataría que dice Tomás de Aquino es que estas vías son preámbulo de fe, ¿no? Porque muchas veces también hay gente, y esto lo menciono por lo siguiente, ¿no? Que muchas veces rehuimos a tocar el tema de Dios por temor a parecer desde una perspectiva religiosa, ¿no? Y la realidad es que Dios, como idea filosófica, es muy amplia. Entonces, pues está muy interesante cómo Tomás de Aquino dice, es que la razón es preámbulo de fe, ¿verdad? No solamente se aborda desde la fe, pero ahora sí desde la fe, ¿no? Desde la teología, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, había ciertas preguntas que se nos hicieron y una con la que me interesaría como, pues iniciar, dice lo siguiente, dice, suponiendo que Dios es inconmensurable, ¿cómo estamos seguros de lo que sabemos de Él, ¿no? También desde la teología, obviamente, pues la idea de Dios sigue siendo demasiado amplia, como bien decías, o sea, la propia vivencia de la idea de Dios varía de persona en persona. Entonces, ¿cómo estamos seguros de lo que creemos saber de Él desde una perspectiva teológica? Bueno, acá diría también un acercamiento primero filosófico, después teológico y quizás algo, si no, sé, no me, vos cortame, si no me explayé mucho, algo actual. Dale. Primero, respecto a un planteo más filosófico, recordar que como decías recién, los planteos desde la razón, en la teología están iluminados por la fe, pero en la filosofía, ya en la razón es una capacidad racional, la capacidad racional, perdón, es propia del ser humano. Por tanto, no puede estar por fuera la fe, no puede estar por fuera de la razón, ¿no? Cuando intentamos comprender entonces a Dios, por eso también, por ejemplo, las vías, como vos mencionabas recién, están, si se quiere, como una instancia previa a la fe, porque nos implican como ser humano. De modo tal que el ser humano, por la sola razón, puede acceder a determinado conocimiento. Por eso hablamos de la revelación natural. En teología decimos, hasta ahí tenemos la revelación natural. Natural por la capacidad racional del ser humano, ¿no? Ahora, luego tenemos la fe, que la fe es la capacidad sobrenatural, ¿no? La instancia sobrenatural, no porque esté en contra de lo natural, sino porque se apoya en lo natural. De modo tal, que esto lo dice Juan Pablo II, pero ya lo dijo Agustín de Hipona al siglo IV. La fe y la razón, dice Juan Pablo II, son como dos alas que nos orientan al conocimiento de la verdad, ¿no? La fe y la razón, no una sin la otra, ¿no? No una sobre la otra.
eh, la metáfora, si se quiere, de las alas, ¿no? Es como, no van como juntas, ¿no? Como mencionar. De modo tal que para hacer teología necesitamos de la instancia racional, necesitamos de la filosofía. Dicho esto, ¿por qué? Porque una cosa es el conocimiento que podamos llegar por la naturaleza, por la dimensión racional, lo que yo en este momento estoy llamando naturaleza, que es la razón, la capacidad racional del ser humano, y la fe que colabora en este camino, entonces ahí ya entramos en la teología. Ahora, la teología no es cualquier discurso sobre Dios, o por lo menos la teología que yo estudio y que yo sigo, que es la teología católica, no es un discurso solo sobre Dios, no es cualquier cosa que se diga sobre Dios, sino que es la ciencia, el estudio de la revelación de Dios en la historia, de cómo Dios se ha revelado en la historia, cómo Dios se ha dado a conocer. De modo tal que el conocimiento que tenemos sobre Dios, voy al punto, no es un conocimiento mediado por la sola razón, sino que es un conocimiento que la razón como herramienta me permite comprender el contenido de la fe en lo que Dios se manifestó, en lo que Dios se reveló. De modo tal que cuando decimos, por ejemplo, que la iglesia es apostólica, me meto en un ejemplo como para que se vea, lo que hacemos es que, lo que recordamos es que estamos creyendo en la fe de los que nos antepasaron, de nuestros antepasados, de los que estuvieron antes que nosotros. De modo tal que aquello que podemos comprender sobre Dios es aquello que Dios quiso manifestarse, quiso darse a conocer, quiso transmitir en la historia. Por eso hablamos de la revelación de Dios, de que Dios se da a conocer. Ahora, hecha toda esta claridad, si se quiere, sobre cuál es nuestro campo en el cual nos movemos, quiero decir, aquello que conocemos sobre Dios, lo conocemos desde Jesucristo, desde la revelación judeo-cristiana, desde la revelación que empieza el pueblo de Israel, en lo que llamamos compendio en el Antiguo Testamento, hasta Jesús y los apóstoles, ¿no? Ahí tenemos como el núcleo de la revelación de Dios en la historia, vivida en la interpretación, en la tradición, como interpretación a lo largo de 2 milenios. Esto nos podría llevar a explicarlo mucho más porque es teología, si se quiere, fundamental, ¿no? Pero esto sería para teología, pero para ir al nudo. Ahora, ¿cómo accedemos entonces a aquello que conocemos de Dios, a aquello que sabemos de Dios? Por la revelación de Dios en la historia, ¿no? Con la fe y la razón. Eh, Ahora, esto que hacemos, en esto siguiendo a San Agustín, son pasos, ¿no? Como balbuceos de un bebé. En la mística se dice que aún así todos estos manuales y bibliotecas que llenamos de teología católica o cristiana durante 2000 años son balbuceos. No es como el bebé, como mi bebé que viene y me dice pa, 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 pa. O sea, lo que estamos diciendo sobre Dios es como hoy mi hijo puede procesar el mundo que lo rodea diciendo pa, 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 pa. Es lo mismo. Es decir, aquello que podemos decir sobre Dios y con total seguridad y certeza, sabemos que son balbuceos frente al misterio, ¿no? Por eso Dios no deja de ser nunca en un misterio, porque si lo tratamos de llevar, como esta anécdota con San Agustín, ¿no? Si tratamos de llevar el mar a un pozo en la tierra, no vamos a poder, ¿no? Bueno, es lo mismo. ¿No? Reconociéndonos siempre que aquello que decimos sigue siendo un balbuceo y que si hay que, bueno, ¿no? Con los límites de la humanidad. Eh, y si me permitís lo último, con respecto a cómo esto lo linkeamos hoy, cómo hoy conocemos a Dios. Bueno, es muy interesante porque hoy después sobre todo por ejemplo en la pandemia, o con tanta pobreza, inequidad y desigualdad que hay en el mundo, la pregunta por Dios aparece, ¿no? La pregunta por dónde está Dios aparece. Y la pregunta por dónde está Dios es una pregunta por quién es Dios. Es una pregunta por qué es Dios, ¿no? Si Dios existe o no existe, para retomar con lo que decíamos antes, la respuesta es ¿dónde está? ¿No? No tanto qué es, si podemos definir o no podemos definir a Dios, si podemos comprender o no podemos comprender a Dios, sino dónde pasa Dios hoy, ¿no? ¿Dónde está Dios en la historia? De modo tal que la pregunta, si se quiere, por Auschwitz, si hay algún europeísta por ahí y tiene ganas de linkear con Auschwitz, no es una pregunta por qué Dios lo permite solamente, ¿no? Es una pregunta por dónde estuvo Dios, ¿no? Es un participio, en español no entendemos bien la diferencia entre ser y estar, bueno, usémosla, ¿no? Es, ¿dónde está Dios? O sea, en este momento, en este contexto, ¿qué está haciendo Dios que no está acá? Bueno, eso es una pregunta por quién es Dios, ¿no? Es una pregunta por qué es Dios. Bueno, a mí me parece que hoy la realidad, más que nunca, nos permite, más que nunca no, porque nunca haya habido sufrimiento como ahora. Ahora hay mismo o menos, quizás sufrimiento, no importa cuánto sufrimiento hay, sino que hoy tenemos muchas más herramientas para comprender
a Dios, desde lo que nos pasa, ¿no? Que en otro contexto no sucedía. Sí, total, y la verdad es que sigo asimilando, ¿no? Todo lo que va sucediendo, va aconteciendo. Y me hacía muy interesante porque al menos pude ver dos aspectos, ¿no? Primero, el aspecto moral. Sabemos que para muchas personas a lo largo de la historia, Dios es el fundamento de toda moral, ¿no? Inclusive Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov lo plantea. Si Dios no existe, todo está permitido. Entonces se va retomando históricamente. Y a mí lo que me interesa mucho también, nuevamente en esta distinción filosofía-teología, pues para la filosofía, al menos desde mi perspectiva, Dios no sería una implicación moral como tal, porque si tomamos desde Tomás de Aquino, Dios sería esa primera causa que mantiene en acto, o sea, que todavía, por así decirlo, mantendría a todos en existencia, pero eso no sería, por así decirlo, o no se derivaría del ser un deber ser. Ahora bien, en la teología, sobre todo en la teología católica, como bien lo planteas, se nos pone el problema del mal, ¿no? También ya se nos habían preguntado en algunos momentos anteriores a la charla, se nos hacía la pregunta, ¿no? Y como tú lo mencionas, en medio de todo el sufrimiento y todo lo demás, ¿dónde está? Porque bien lo planteas, ¿dónde está? Si Dios está omnipresente, omnisciente y además es bueno, todo este mal, ¿cómo formaría parte de una especie de plan, suponiendo que hay un plan divino? Porque también ahí entra una pregunta que me interesaría plantearte, y es precisamente, al menos hasta donde sé, para Agustín de Hipona la libertad se ejerce solo y cuando uno obra de acuerdo al plan de Dios, ¿no? Obra bien. Cuando uno no obra de acuerdo al plan de Dios, está siendo esclavo. Entonces, la libertad solo sería cuando obra moralmente bien. Pero entonces estaríamos diciendo que tenemos libertad dentro de un plan que si no cumplimos nos condenamos. Más o menos planteo la pregunta nuevamente, ¿no? O sea, dentro de nuestro libre albedrío, al menos en lo que conocemos, de fungir o de obrar de una manera moralmente reprobable, estaríamos camino a la condenación. Entonces, existe una libertad que presupone condenación de ejercerla de manera distinta a lo que Dios querría. Bueno, qué pregunta. Qué, qué pregunta como para responder. Bueno, sí, porque nos llevaría creo que cursos completos, ¿no? Y Porque en esta no el era de las fondo, que teníamos apuntadas, ¿verdad? Pero fue saliendo y dije, bueno, vamos a darle. no, está muy bien. En el fondo es la pregunta por la omnisciencia de Dios, por la relación Dios-hombre, ¿no? Y desde un punto de vista teológico, como para agregarle la nota teológica, diría, en el fondo está el núcleo del pecado. La hondura del pecado, que es muy difícil hoy, me parece, esto es una opinión personal, es muy difícil hoy traducir la noción de pecado, como se entiende teológicamente, a un plano filosófico o un plano donde la gente no esté acostumbrada a escuchar estas cosas. Porque por lo general el pecado, lamentablemente, más nos han educado los medios de comunicación, utilizando la palabra como se les antoja, que la catequesis, ¿no? Eh, de modo tal que es más lo que creemos que decimos cuando entendemos pecado, lo que entendemos cuando decimos pecado, que lo que la realidad del pecado es, ¿no? Digo, porque pasa mucho en clase, ¿no? Profe, si hago tal cosa es pecado, ¿no? Y lo que primero que pregunto es tu relación con Dios, ¿no? Si yo me decís, mira, la verdad que no creo en Dios. Bueno, entonces saquemos la cuestión de pecado, porque la noción de pecado es una relación, es una acción que se establece entre la persona y Dios. Si para vos Dios no existe, no hablemos de pecado, hablemos de macán, hablemos de situación que te genera culpa, no sé, preguntar a un psicólogo, ¿no? La cuestión de la culpa. La noción de pecado, en el fondo está como también presente en esto, ¿no? Por ejemplo, en San Agustín, digo, no se puede entender el tema de la libertad y la condenación si no entendemos la noción de pecado en San Agustín, que es muy particular. Dicho todo esto, me fui de la pregunta. Ah, perfecto. Bueno, es que en el fondo la noción de, por ejemplo, de condenación también, que se escucha, y la relación de la acción personal moral, porque también vi que antes salió el tema de la moral por ahí, con Dios, bueno, depende de cómo se establezca. Es decir, hay una forma de entablar la relación con Dios de forma legalista. Es decir, yo tengo que adecuar mis acciones a la moral que me viene dada por Dios, la ley ya está escrita, lo único que a mí me queda es conocerla, adaptarme a ella, y si no la comprendo es un problema mío que no la comprendo, porque la ley ya está establecida y yo tengo que obrar en consecuencia, cual código penal que me tiran por la cabeza, o la ley en todo caso está comprendida como una invitación. Digo, Jesús
no vino y les dejó manuales de comportamiento. Jesús no dejó manuales de comportamiento. Jesús actuó, enseñó, vivió y en todo caso empatizó, acompañó, ¿no? Jesús acogía el conflicto, ¿no? Lo recibía, lo acompañaba, ¿no? El conflicto lo atravesaba, ¿no? La pasión, el conflicto se atraviesa. De ninguna forma se condena, se juzga, etcétera, etcétera, no solo Dios. En todo caso, Jesús le reserva esa potestad solo a Dios. Digo esto como para sacar esto de, bueno, yo obedezco una determinada moral porque me la están inculcando afuera, porque me están con el dedito, nada, o sea, no, solo Dios. ¿Y a dónde iba con esto? Ah, perdón, es que me voy como Claro, hilvanando claro. los temas, entonces quiero decir mucho y me pierdo con los temas. Entonces, en todo caso, lo que Jesús propone son ideales. Y esto que estoy diciendo, y hago paréntesis, porque si hay algún moralista escuchándome, algún moralista católico escuchándome, me tira con algo. Tiene razón, porque yo de la moral, dentro de la teología, me reconozco analfabeto directamente, para no tener problemas. Hablo de una interpretación más sistemática, más en este caso de interpretación más dogmática que moral. Digo, por si me quieren discutir, discútanme, yo no voy a entrar, porque si entro en ese juego pierdo. Entonces, el acercamiento a una moral, en todo caso, o un comportamiento, vamos a llamarlo ético, prefiero, a la relación del ser humano con Dios y en este caso con el entorno, viene dada en todo caso por el planteo de un ideal. Jesús dice, muchachos, la cosa es por acá. Me parece que la cosa anda por acá. Las bienaventuranzas, por ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que sean perseguidos a causa de mí. Jesús lo que está diciendo es, che, es esto. Cuando, otro ejemplo clarísimo, cuando a Jesús lo están crucificando a la cruz, ¿no? Y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Digo, él plantea un ideal que evidentemente es lo mejor que nos puede pasar, y esto estoy convencido. Ahora, yo sé que no puedo vivirlo. Ahora, en este yo sé que no puedo vivirlo, ¿qué hago? Acá Agamben, ¿no? Un filósofo contemporáneo que a mí me gusta mucho. Cuando habla del problema del mal, por ejemplo, me parece brillante, me parece una obra, un tratado de teología. Dice, frente al mal tenemos varias opciones. Una es decir, bueno, no puedo hacer nada, ¿no? Porque en última instancia el ideal es demasiado alto, ¿no? Y bueno, si ya sé que no voy a llegar, ¿no? La posmodernidad en su mayor esplendor, ¿no? Si ya sé que no voy a llegar, ¿para qué? Me quedo haciendo la mía, me quedo haciendo otra. O frente a eso, actúo en consecuencia y digo, no, tengo que remediarlo, tengo que poder llegar. Por eso es muy interesante que hoy Francisco, una de las palabras claves es acompañamiento, ¿no? Una de las palabras clave del magisterio de Francisco es acompañar la fragilidad, ¿no? Discernir y acompañar la fragilidad. Bueno, no es casual, ¿no? Porque Francisco lo que dice es, ojo, que muchas veces hemos puesto, los católicos, la iglesia ha puesto sobre la gente, y lo hace todavía, un manual de instrucciones, de qué debe y qué no debe hacer, ¿no? Bueno, esa no es la forma de relacionarnos con Dios, esa no es la forma de mostrarles a Jesús, porque Jesús no hacía eso, ¿no? En todo caso, Jesús acompañaba el proceso, ¿no? Por eso dice Bergoglio, dice Francisco, es mucho mejor iniciar el proceso, ¿no? Que el éxito, que el tiempo. Vale mucho más haber iniciado un proceso, un acompañamiento, que el éxito final. Lo que pasa es que hoy el neoliberalismo no lo comprende, porque somos exitistas, ¿no? Pensamos por los frutos, pensamos por el objetivo final, por lo que se consiguió luego, ¿no? Bueno, en esa lógica, ¿no? No va a cuadrar jamás un cristianismo, ¿no? Jesús ahí no entra en esa lógica, ¿no? Por eso el gran enemigo hoy de la meritocracia es Jesús, no me cabe duda, ¿no? Por eso lo odia tanto a Francisco, claro, no me cabe duda, porque es la noción de gratuidad por sobre el exitismo. Sí, y de hecho ahí sigo también nuevamente retomando las ideas. Me gustó mucho lo que planteas primeramente en torno a la meritocracia, a Jesucristo como el enemigo, ¿no? En ese sentido, porque creo yo que la moral que propone Jesús, también sin meterme mucho de lleno en tema moral, ¿no? O sea, relaciona un poco a la manera, no al contenido, sino a la manera en que Kant lo hace, ¿no? Sabemos que Kant no nos da instrucciones como tal, sino da un imperativo, dice, obra según aquella máxima que pueda volverse ley universal. Entonces, Jesús da un imperativo pragmático, ¿no? No sé si estés de acuerdo en ese sentido de que predica con el ejemplo, porque si bien sí predica, o al menos así se nos transmite la revelación con predicaciones, evangelios,
al menos el Jesús histórico debió haber sido alguien totalmente pragmático y que daba más lecciones con su obrar que con su palabra. Entonces eso me parece increíble y creo que el ideal moral de Jesucristo, como bien decías, es altísimo y sí es muy complejo de llegar a alcanzar, pero al menos como ideal me parece muy, muy bueno, pero muy poco rescatado en el tema de la moral, ¿no? Porque se maneja la moral cristiana como lo que bien decías, como una instrucción, un manual tal cual, y así no es, ¿no? O sea, al menos lo que yo alcanzo a entender de la propuesta de Jesucristo es diferente. Ahora, de lo que decías, yo rescataría también varias cosas. En primer lugar, creo que al hablar de Dios y al hablar de casi cualquier cosa se nos presenta un problema epistemológico, ¿no? Esto que tenemos frente, ¿lo podemos conocer? ¿Cómo lo conocemos? ¿Y qué también lo conocemos? ¿No? O hasta qué punto lo estamos conociendo. Entonces, ya hablábamos hace rato de si Dios es inconmensurable, cómo estamos seguros de lo que sabemos. Bueno, pues es todo un tema de epistemología. Y otra cosa que rescataría, que me preguntaría inclusive, es lo que mencionas en torno a la relación con Dios, ¿no? De si, bueno, si alguien no cree en Dios, dirá, bueno, pues el pecado no me inquieta porque no hay una relación con Dios, más o menos así lo entendí, ¿no? Pero, no sé si lo haya entendido mal también, pero tengo entendido también que la Iglesia plantea que independientemente de la creencia se puede plantear cierta relación, si no mal recuerdo se usan palabras como todos, hombre y mujer de buena voluntad, ¿no? Entonces, ahí hablamos, pregunta también nueva que acaba de surgir, ¿no? ¿Hablamos de una relación con Dios o para una relación con Dios es necesaria la conciencia? Obviamente desde un punto de vista teológico católico, o cómo habláramos, o cómo podemos hablar de una relación con Dios. O sea, ¿es exclusiva para el creyente o es abierta a todos lados? Bien, sí, la relación judeo-cristiana está abierta no solo al creyente, sino a toda persona de buena voluntad, ¿no? Por ejemplo, el coro de los ángeles en el contexto del pesebre, ¿no? Eh, es decir, en la relación del ser humano con Dios, eh, y sobre todo en Jesús, que es todo Dios, todo ser humano, es decir, Jesús es Dios y es ser humano, el ser humano y Dios confluyen como nunca antes, de modo tal que la creación entera, el universo entero, tiene esta connotación teológica, diríamos teologal. Es decir, tiene esta connotación en Dios. Es decir, no hay nada, esto a veces cuando se habla de lo sacro y lo profano, ¿no? No hay nada propiamente profano que no sea sacro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el fondo toda la creación está orientada a Dios. Y en Jesús es el ejemplo clarísimo, ¿no? Dios no es algo, el totalmente otro que no tiene nada que ver con el ser humano. Porque de hecho, Dios se hace ser humano, ¿no? Primer capítulo en el Evangelio de Juan, ¿no? La palabra se hizo carne, ¿no? Es decir, se hizo carne con toda la hondura de la humanidad, ¿no? En todo igual menos en el pecado, pero esto implicaría de vuelta entrar en la noción de pecado, ¿no? Ahora, porque el pecado es la ofensa contra Dios, ¿no? Eh, entonces, ¿a dónde estábamos? Entonces, la, la, mm, el conocimiento que tenemos de Dios, el conocimiento que tenemos de Dios parte, como decíamos antes, de la revelación de Dios en la historia y este acceso que tenemos a la revelación, y la teología justamente lo que hace es ponerle epistemología, es decir, ponerle acercamiento epistemológico de una manera determinada. Por eso decía, no cualquier cosa que digamos sobre Dios es teología, ¿no? Para hacer teología hay una disciplina específica, ¿no? No cualquier discurso catequístico es teología, ¿no? No cualquier persona que habla sobre Dios es teología. La teología dice, esta es la propuesta que hacemos nosotros para acceder a la revelación de Dios en la historia. Es una forma. De hecho, muchas veces se confunde teología, por ejemplo, con sacerdotes, ¿no? O con curas y... No, porque hay muchos sacerdotes que por ahí estudiaron teología, pero no son teólogos, ¿no? La teología se dedica a un estudio, a una forma específica de acceder a la revelación de Dios, ¿no? Así como hemos tenido papas que son teólogos y papas que no son teólogos. Ahora, todos hablan de Dios, sí, claro, una cosa es ser teología, otra cosa es hablar de Dios. Y con respecto al tema de las conciencias, afortunadamente, gracias a Dios, nunca mejor dicho, el Concilio Vaticano II, a finales del siglo XX, termina de estipular la relación del ser humano con Dios y en el lugar de la conciencia, ¿no? La conciencia es aquello sobre lo que no se puede atentar de ninguna manera, ¿no? Uno de los pecados más grandes que tenemos los seres humanos es atentar contra la conciencia del otro. ¿Qué sería en criollo en religión? Decirle, mirá, pensá lo que yo quiero que piense. Y a partir de ahora vas a creer lo que yo te digo que tenés que creer.
porque si no, golpe, ¿no? Por hacer un ejemplo de sonso, pero para que se entienda, ¿no? Imponer, por ejemplo, la creencia. Eso es atentar contra la conciencia, y eso es lo más grave. Por eso el Evangelio y Jesús, en la pedagogía divina, es de invitar, es demostrar. Es decir, como creo que estoy haciendo yo ahora, es decir, yo creo esto, y yo trabajo en mi teología, en lo que yo dedico, así de esta forma. Alguien por ahí, si no estoy de acuerdo, digamos, joya, no impongo, es más, creo que podemos dialogar, que podemos charlar, como decía antes, ¿no? Muchas veces me entiendo con gente que por ahí tiene la fe medio medio que con gente que es muy, muy creyente. Bueno, justamente por esto, ¿no? Porque también la teología implica duda, implica cambio, implica reformular, repensar. Yo siempre decía que por lo menos los 6 años de la carrera de grado es un retiro todos los días, ¿no? Es un retiro, porque es todo el tiempo estar ¿no? Volver sobre aquello que crees, ¿no? Un retiro ignaciano, estar todo el tiempo poniendo en jaque aquello que crees, ¿no? Y repensarlo y reverlo y rebuscarle. Ahora, la noción de pecado, y a esto iba, ¿no? La noción de pecado concretamente es una ofensa del ser humano a Dios, de una persona creyente que es consciente y sabe lo que hace. Hace poco una persona me habló mira, por un ejemplo, hace poco una persona me habló por privado al Instagram y me planteaba una situación de su vida, ¿no? Una persona que yo no conocía. Y me planteaba una situación de su vida que estaba viviendo, ¿no? Y a donde yo más apunté de todo el relato que me hacía es donde me decía si esto era el pecado mortal, si aquello que estaba viviendo era un pecado mortal. Y la situación era bastante compleja, o sea, la situación de vida que estaba planteando era bastante compleja, ¿no? A donde yo primero apunté es a decir, corramos la noción de pecado, no porque no tenga sentido, porque por supuesto que el planteo que estás haciendo es de tu relación con Dios. Pero si empezamos por la noción de pecado, estamos fritos. Porque es como decir, bueno, mira, estoy viendo todo el cuadro y de todo el cuadro me estoy quedando con una partecita, con una esquina, ¿no? La relación con Dios no empieza, es como, no sé, sería como empezar una relación de pareja queriendo que primero haya problemas, ¿no? En vez de querer que primero esté lo más lindo y descubrirte empezás a salir con una persona, ¿no? Y está todo bárbaro y está todo genial, en vez de empezar por todo lo lindo, vos querés empezar por el problema. Porque no te interesa ni siquiera cómo es la otra persona. Lo que más te interesa es generar conflicto. Bueno, es una relación rara la que vos estás entablando. Por eso la noción de pecado se inscribe directamente. Ahora, ¿quiere decir que una persona no creyente no peca? No, momento. La noción de pecado es una relación que tiene que ver justamente con la moral, con la vivencia de fe. Ahora, puede ser que haya una persona que, por ejemplo, atenta contra la vida de otra, y yo te digo, mirá, vos por ahí no lo sabés y no lo vivís de esta forma, pero eso es un pecado, porque atentar contra la vida es un pecado. Por ahí para vos no te significa nada lo que yo te estoy diciendo, porque vos no tenés fe y vos no crees en Dios, ¿no? O no crees en Dios de esta forma tampoco. Pero eso no significa que no sea pecado. Ahora, ¿vos lo vivís como pecado? Ojo. Vos vivís en realidad, si alguien me dice, mira, tal cosa es pecado, y yo le pregunto a mis alumnos, ¿pero vos creés en Dios o no? No, la verdad que no. Bueno, ¿y qué te parece esto que estás por hacer? O esto que querés hacer, ¿qué te parece? ¿Que a la otra persona le va a hacer bien o le va a hacer mal? ¿Que esto edifica o destruye? Digo este ejemplo por el tema de las personas de buena voluntad, ¿no? Es decir, el llamado es a todos a construir una sociedad mejor. Ahora, si vos no creés en Dios, bueno, al menos coincidí conmigo que esto es importante, por ejemplo, la vida. Che, ¿es pecado que vaya y le pegue a la otra persona? Mira, si no crees en Dios, olvídate de la noción de pecado. Pero ir y pegarle por pegarle, ¿a vos te parece que está bueno eso? Digo un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que se vea, ¿no? De modo tal que ahí sí podemos hablar, por ejemplo, y se habla mucho del pecado estructural, ¿no? Del pecado social. Y el pecado estructural está más allá que el pecado individual. Y acá entra, por ejemplo, hoy el trato del tema de la política, la economía, la ecología, ¿no? Entran en los pecados estructurales, donde por ahí las personas que hacen este tipo de cosas no les interesan, ¿no? Sus mega empresas no les interesan ofender a Dios por medio de la creación, ¿no? Porque ofender a la creación es ofender a Dios. Bueno, che, pero mirá que igual lo que estás haciendo destruye la obra de Dios, por más de que vos no, digamos, ¿no? Porque nos destruye a nosotros, porque destruye el mundo que le quiero dejar a mis hijos. O sea, así es fácil. Sí, de No sé, hecho, ayudé o igual, compliqué. no, 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 para nada. Y como lo planteas, recuerdo que hace rato decías que la moral no era tu fuerte, pero la verdad es que no parece que no sea tu fuerte, porque el discurso lo veo con mucho tinte de moral. Y está muy padre, porque pues ya sabes que hay un eterno dilema, ¿no? En torno a si, pues el dilema de Utifrón, no sé si te suene en filosofía, de si lo plantea Platón, ¿no? Dice, Dios manda, o sea, ordena, pide o da sus reglas porque las reglas son buenas o porque esas reglas son buenas por sí mismas, Dios las pide, ¿no? Es como Dios define lo que está bien o lo que está mal
o lo que Dios pide, lo pide porque eso en sí mismo es bueno, ¿no? Yo creo que este es un gran dilema y al menos como lo planteas, yo me iría por lo segundo, ¿no? Porque Dios lo pediría porque son buenas en sí mismas, o el hecho de que no haya una creencia en Dios no modifica el hecho de que algo sea bueno o sea malo, ¿no? Más o menos así te fui entendiendo, porque pues sí es un gran dilema, porque al final de cuentas si no está Dios y Dios es el que dice que es bueno y que es malo, volvemos a Dostoyevsky, ¿no? Entonces todo está permitido si no hay Dios. Pero si hay una noción moral independientemente de la creencia o no de Dios, pues bueno, estamos hablando ya de una línea a seguir, como tú bien decías, ¿no? Independientemente de si alguien dice, es que yo no creo en Dios, no creo que sea pecado, bueno, pero ¿cómo lo planteas? ¿No? O sea, es algo moralmente, consideras bueno, consideras malo. Y aquí, discúlpame que insista, pero tengo este tema aquí también y digo, bueno, puede salir una buena respuesta, ¿no? Aquí de tu parte. Sabemos que en esta cuestión ya estamos hablando en línea práctica, ¿no? O sea, si hay o no noción de pecado, bueno, hay nociones morales que podemos estar de acuerdo de manera convencional. Ahora, el tema también me inquieta, es nuevamente decir, bueno, igual si no tengo noción de pecado, al final, pregunta desde la teología, ¿no? También, ¿habrá condenación? Muy buena pregunta, me gusta mucho. Bueno, acá nos ponemos en escatología, nos vamos, bueno, al final. Eh, bueno, acá también, es como todo, en esto hay distintas como ideas, distintas corrientes, podríamos decir en términos, ¿no? Como distintas escuelas. Eh, que nos lleva al tema del infierno, en el fondo la pregunta por el infierno, ¿no? La pregunta por el infierno, la pregunta por el cielo, porque el sentido de la muerte da sentido a la vida. Eh, bueno, ahí diría varias cosas. Una, desde una visión por lo menos católica, el cielo comienza en la tierra. El cielo no es la otra vida solamente, ¿no? El cielo comienza ahora, ¿no? Es lo que hacemos ahora, ¿no? Desde el bautismo estamos introducidos en la vida misma de Dios. Por tanto, el cielo ya lo estamos preludiando ahora, ¿no? El, como si fuera el tráiler de la película, ya lo estamos viendo ahora. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Lo estamos viviendo ahora. Eso es importante. Segundo, bueno, esto nos lleva a la pregunta de si hay condenación o no y cuál es, en el fondo, la última instancia. La misericordia. Yo creo que acá la palabra clave hoy más que nunca es misericordia, que es una palabra que se ha redescubierto, más bien se ha traído en el siglo XX, en la teología sobre todo, ha reaparecido el tema de la misericordia. Es decir, si hay un pecado lo suficientemente grande, y ahora sí podríamos decir independientemente del reconocimiento o no de uno de esa realidad como pecado, que esté por fuera de la misericordia divina, es decir, que esté por fuera de que Dios tenga en su omnipotencia la posibilidad de perdonarlo o no. Bueno, acá también, en esto que voy a decir, por ahí alguno es de otra idea y no le gusta lo que digo. Bueno, está bien. Mientras a mí no me condenen, mientras no tenga condena explícita, yo sigo adelante, ¿no? El día que me llegue la notificación, lo veo de vuelta. Mientras tanto lo digo. Y no lo Excomunión, digo. late sentencia. Claro, exactamente. Hasta que no esté, yo sigo adelante. Igual no lo digo yo, esto lo dicen expertos, ¿no? Pero bueno, yo voy en esta línea. Y lo radicalizo un poco para meter el dedo en la llaga. Porque estamos en las redes sociales, entonces hay que. Pero, para decirlo como en criollo, yo no creo en un Dios que en su omnipotencia no pueda perdonar un determinado pecado. En todo caso, está la realidad de si uno mismo se lo perdona o no, ¿no? Que acá opera el tema de la culpa, ¿no? La absolución, y esto sucede ahora, no sucede solo en otra vida, ¿no? Muchas veces lo cuentan muchos sacerdotes, por ejemplo, en confesión, que muchas veces una persona confiesa un pecado, el sacerdote le otorga la absolución, y teológicamente está cerrado el tema. El pecado ese fue absuelto, es decir, se borró, desapareció. Ahora la persona vuelve y se vuelve a confesar por el mismo pecado cometido. Técnicamente, si nos ponemos en técnicos, ya no hay pecado. Lo que está operando ahí es la culpa psicológica, la culpa del que yo no me puedo perdonar a mí mismo. Ahora la absolución es el perdón de Dios. El perdón de Dios por el sacramento de la reconciliación ya fue obrado. Dios ya te perdonó. Dios ya te dio su perdón por medio del sacramento. Ahora, yo no me lo puedo perdonar porque en mi conciencia eso es otro problema. Ahora, llevo esto a la condenación, si se quiere.
Cara a cara con Dios, yo tendré que dar explicaciones, y yo creo que muchas, tendré que dar muchas explicaciones, lamentablemente, ¿no? Por la teología. Por la teología creo que tendré que dar muchas explicaciones. Yo no creo que hay ningún pecado que Dios no me pueda perdonar. No lo creo. Ahora, en todo caso, estará en mí si yo estoy dispuesto a eso o no. De vuelta, Dios me invita a vivir una vida. Dios me dice, mirá, me parece que la cosa es por acá y me gustaría que lo vivas por acá. Ahora, puede ser que en determinado momento yo diga, yo te escucho lo que decís y me parece joya, pero no tengo ganas, no me parece, no estoy de acuerdo, eso no, o eso hoy no. Bueno, ahí técnicamente entro en pecado, porque es como que yo lo estoy mirando a Dios y le digo, ¿sabes qué? Ahora no me interesa más, y me doy vuelta, me escapo, ¿no? Miro para otro lado. Eh, Alguno me podrá decir, ¿no? Alguno por ahí todavía no digirió lo que estoy diciendo, pero se lo adelanto, porque lo va a pensar a la noche cuando se vaya a dormir. Entonces lo que está diciendo este pibe es que puede ser que el infierno esté vacío. Sí, yo adscribo a esa idea. Puede ser que el infierno esté vacío. Porque el infierno el infierno en todo caso es de estadía porque vos lo decidiste. Porque vos decidiste que aquello que Dios te proponía no te gustó y que Dios te espera, en la parábola del Padre Misericordioso. Si alguien la ha escuchado hablar, la parábola del Padre Misericordioso es este ejemplo. El hijo menor ya está en el infierno, porque ya renunció a su relación con el Padre, ya renunció a su condición de hijo, ya está en el infierno, está comiendo, ni siquiera come la comida que comen los cerdos. Sin embargo, dice, che, estoy equivocado. Y cuando llega a pedir perdón, porque él no se perdonaba lo que había pasado, porque él no se perdonaba lo sucedido, cuando llega a pedirle perdón al padre y que lo trate como uno de sus empleados, hoy no es lo mismo que hoy los empleados, digo, que lo trate como un esclavo, por así decirlo, para que se entienda rápido, el padre ya lo había abrazado, porque el padre cuando lo vio, antes de que el hijo hable, salió corriendo y lo abrazó. Y cuando el hijo le termina de decir todas estas cosas, se da media vuelta, como que no le prestó atención a la cansada que dijo, y le puso el anillo en el dedo, las sandalias en el pie, es decir, lo reconstituyó en su dignidad de hijo. Es decir, la misericordia de Dios está más allá de la culpa. Ahora, puede ser que yo en mi orgullo y en mi autosuficiencia, que el pecado más grave es este, ¿no? La autosuficiencia, es Adán y Eva, el pecado original. Puede ser que yo en mi autosuficiencia y en mi orgullo, no quiere, es como dos personas que se aman, pero por orgullo no se disculpan, y conocemos un montón de ejemplos. Que los dos quieren estar juntos, pero por el orgullo no se pueden pedir disculpas. Esto es lo mismo, solo que es unilateral. Porque el otro ya me perdonó, porque el otro sí está con los brazos abiertos y me perdonó totalmente, no me lo va a seguir recordando. Durante la relación no me lo va a seguir diciendo. Vos aquella vez hiciste, ya está, ya me lo sacó, ya el peso del pecado, ontológicamente hablando, me lo sacó. Ahora, puede ser que yo no quiera, que en mi orgullo yo no tenga ganas. Y lo digo para que se entienda, digamos, ¿no? Yo creo que la permanencia es más, creo que la permanencia en el infierno ni siquiera puede ser eterna. Y acá entramos en otro problema, ¿no? No me termina de quedar claro de qué forma entender la eternidad. Porque no entiendo muy bien qué es la de la eternidad, ¿no? Eso sería otro debate, filosófico, teológico, ¿no? Pero la eternidad del infierno tampoco la termino de comprender, ¿no? Me parece que es fácil decir, la eternidad es de ahora para siempre. No sé, no me queda claro, porque eso no es eterno, ¿no? Filosóficamente hablando, eso no es eternidad, ¿no? Entiendo que es lo más fácil de comprender, pero no es la eternidad. Bueno, eh, no sé, yo no sé si en el infierno hay gente, no me consta, ¿no? No quiero poner ejemplos para que nadie se sienta ofendido, pero no me consta que haya. Lo cual no significa que no la haya, ¿eh? No estoy diciendo que no la haya. Estoy diciendo que no lo sé, que yo quiero creer que la persona cara a cara con Dios es capaz de arrepentirse y de ver que lo que Dios le ofrece es mejor. Y fue mejor, aún el peor de los seres humanos. Y creo que si alguno hoy está en el infierno es porque Dios estaba con los brazos abiertos y esa persona no quiso. Aún ahí, aún en el amor más grande, dijo, prefiero el odio, prefiero el rencor antes que el amor. Ok, es como que te das vuelta, ese es el infierno. El infierno es que te das vuelta, que estás de espalda, que la joda está ahí atrás, el festejo, joda digo festejo, ¿no? Decimos acá, en Argentina, ¿no? La joda es el festejo, la fiesta. La fiesta está ahí atrás, pero vos preferís quedarte afuera, dando lástima, culpa, no sé, ¿no? Mortificándote por no querer entrar. Eso es el infierno. Ah, es muy interesante porque creo que, como bien mencionas, es un tema complejo y se presta
un amplísimo debate, entonces tampoco para ahondar mucho en ese, creo que fue muy grato. También recuerdo mucho algún pasaje bíblico que brevemente llega a mi memoria, ¿no? Que hablaba, corrígeme si no también, ¿verdad? Que mencionan que el único pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. Y alguna vez alguien me comentaba que era porque si es el Espíritu Santo quien inspira la gracia de arrepentimiento, atentando contra el propio arrepentimiento, es imposible que haya arrepentimiento, por tanto es imposible que haya perdón. Pero bueno, me parece un tema sumamente complejo, y rescatando algo de lo que mencionas también, en torno a esta cuestión epistemológica, nuevamente, te digo que es un tema grandísimo el epistemológico, porque, pues bueno, hasta qué punto podemos conocer todo esto. También hay algo que me gustó mucho, que es la actitud que manejas de duda, ¿no? Aún hasta eso, porque mencionas, bueno, y se plantea la eternidad así, pero ¿es así verdaderamente? ¿Cómo funciona, no? Y aquí una pregunta que nos hicieron, que también, para traer ahora sí ya de las que habíamos platicado, una disculpa también que me extendí en esas dudas. Me encanta. Pregunta a alguien, ¿no? Dice, obviamente para personas que busquen la fe, en este sentido, dicen, ¿cómo fortalecer la fe después de leer a los filósofos de la sospecha, por ejemplo, ¿no? Y aquí entramos con esta cuestión de, bueno, después de conocer ciertas cosas, ¿se puede seguir teniendo fe? Y sobre todo yo preguntaría, ¿se puede seguir manteniendo la misma fe? ¿O esta fe podría evolucionar o madurar o cambiar, ¿no? Bueno, muy bien. La fe es un don de Dios dada a la criatura racional para decirlo en criollo. La fe es un don dado por Dios a la persona para que entre en comunión con Él, ¿no? Para que inicie como este camino y crezca en este camino. De modo tal que la fe, como todo don, está llamado, es una tarea también, ¿no? Todo don y toda tarea, como dice el filósofo contemporáneo Peter Parker en Spider-Man. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, todo don implica una tarea. Esto traducido a términos teológicos diríamos, todo don implica una tarea. Algo tenés que hacer con este don recibido. De modo tal que sí se crece en la fe, ¿no? La fe es un camino para recorrer. Y, como decía antes, por lo menos en la teología católica, la fe, y en esto también es la creencia católica, ¿no? Porque está definido por magisterio de esta forma, Juan Pablo II, en Fe y Razón, la fe ilumina a la razón, de modo tal que no puede una sin la otra. La fe, por lo general, creemos, hay una película que siempre menciono, es la de Juana de Arco, no sé si la han visto, la última de Juana de Arco, esa que está John Connery, creo que es, que tienen esos diálogos maravillosos. Bueno, si alguno quiere ver lo que es una suerte de diálogo ignaciano, ve esa película, ¿no? Si nunca escuchó hablar de San Ignacio de Loyola y de los ejercicios espirituales, aunque sea vea esa película, ¿no? Que no es exacto, pero va por ahí. Es decir, toda la película es un diálogo, ¿no? Entre Juana de Arco y su confesor, ¿no? Es decir, la fe está todo el tiempo puesta a prueba, está todo el tiempo en un camino de discernimiento, de crecimiento, de conocimiento, ¿no? De hecho, los ejercicios espirituales, por ejemplo, se basan justamente en esto, ¿no? En el discernimiento. Por eso me pareció muy interesante la palabra que antes surgió también, ¿no? En el diálogo, el tema del discernimiento, ¿no? Que es una palabra clave en Francisco, pero porque lo es en Ignacio de Loyola y él es jesuita, ¿no? La palabra clave es fundamental, la palabra clave es discernimiento. Justamente es en el discernimiento donde crecemos en la fe, donde la fe ilumina la razón y nos permite hacer este proceso, este acompañamiento, este descubrimiento. Por eso la fe siempre está en duda. Con respecto a esto que planteaba recién, ¿no? Por ejemplo, los maestros de la sospecha, los filósofos, la filosofía, si se quiere, las ciencias en general y la filosofía en particular, son los grandes interlocutores de la teología. Porque son los que todo el tiempo, a la fe en general diría, ¿no? Pero la teología en particular, que es lo que yo hago, están todo el tiempo ahí. Es decir, cuando decimos fe y razón, yo en teología siempre digo, así como decimos que no puede haber fe sin razón, por lo menos en la cosmovisión católica, ¿no? Porque hay otras ramas protestantes que no lo consideran de esta forma. Pero por lo menos en la cosmovisión católica no puede haber fe sin razón. De la misma forma no puede haber teología sin filosofía. No puede haber teología sin ciencias. No puede. Necesitamos todo el tiempo, la teología necesita todo el tiempo de las ciencias, porque las ciencias son las que van justamente marcando la filosofía, son justamente las que van marcando otros espacios, otros ritmos, y las que nos recuerdan a la teología que estamos acá, que estamos en el planeta Tierra, ¿no?
y que el mensaje de Jesús está orientado, por eso es católica, ¿no? El catolicos, es decir, el mensaje de Jesús está orientado a todas las personas, a todos los tiempos, a todos los espacios, a todos los lugares. En este caso sería a todas las ciencias. Estamos llamados a hablarles desde la teología. A todas las filosofías estamos llamados a hablarles las distintas teologías. A dialogar, a entrar en contacto, ¿no? Entonces, al contrario, es una riqueza. Para mí la filosofía es una riqueza. De hecho, para poner ejemplo, ¿no? Sonso, pero para que se entienda, yo sigo un montón de cuentas que son de filosofía, inclusive de filósofos o de cosas de filosofía que hablan en contra de la religión. Sin embargo, a mí me sirve el dato, a mí me sirve lo que dicen, a mí me sirve conocer, porque ese es el espacio donde estoy llamado a hacer teología. O sea, es al revés. Es en el espacio, en la comodidad, es lo que Bergoglio más critica, ¿no? En la comunidad, en la comodidad del atrio del templo somos todos creyentes. Todos somos, somos todos cristianos. Ahora, salí a la esquina, ¿no? Llegaste a la esquina de la parroquia y ahí te vas a llevar una sorpresa, que te vas a cruzar con 50 personas que te quieren linchar, 20 que tienen ganas de no escucharte y por ahí dos que tienen ganas de sentarse a hablar. Bueno, el desafío es grande, ¿no? Sí, sobre todo por la noción universal que mencionas, ¿no? El catolicos, de llegar a todos. Ahí entraría también otra pregunta que igual solo la menciono para no ahondar y poder hacer la última que teníamos, de precisamente, bueno, ¿y a qué estaría llamado alguien católico, ¿no? O sea, por así decirlo, a evangelizar, o bueno, ¿qué sería evangelizar? ¿No? Solo compartir, como planteabas, la invitación, o a un intento de convertir al otro, ¿no? Esta también sería, creo que, un buen debate por ahí. Y ya para hacer la última pregunta que nos plantean, que la dejé para el final porque me parece interesante. Dicen, ¿es Dios afín al hombre o es el hombre afín a Dios? Al menos lo que yo entendería por esta pregunta sería como, ¿es el hombre el quien busca a Dios o Dios tiene interés también en el hombre, ¿no? Bien, para responder breve al anterior, evangelización, que no se comprende mucho porque muchas veces pensamos que evangelización es convertir al otro y convertir es imponer, ¿no? Bueno, no, eso no es la conversión. Conversión significa metanoia, viene de metanoia, de cambiar la cabeza, ¿no? Y Jesús no obligó a nadie a creerle. A los cientos y cientos de seguidores que iban atrás de Jesús, Jesús no obligó a nadie a creerle, y sin embargo le creían. En la pedagogía de Jesús lo que vemos es la invitación. Jesús muestra, ¿no? Jesús muestra con obras y palabras. Y con eso lo logró. Si se quiere, la idea del buen líder, ¿no? La diferencia entre líder y jefe, si se quiere, ¿no? Es un ejemplo clarísimo eso, para que se vea a dónde apunto, ¿no? El jefe impone, obliga, ¿no? Cuando yo quiero convertir al otro, no quiero agarrarle la cabeza y decirle, cree lo que yo creo, porque si no, es simplemente mostrarle esto que yo creo. Y si logro que me escuche, al menos que me escuche y que diga, che, y que cambie un toque la cabeza y decir, ah, no sabía que la iglesia también pensaba esto, ah, no sabía que Jesús iba por este lado. Genial, yo creo que lo logramos, yo creo que hemos evangelizado. Que no sé cómo lo verás vos, pero para mí esta instancia de la filosofía, pero para mí esta instancia de diálogo es evangelizadora. Porque quizás llegamos a algunas personas que cambiaron, aunque sea un prejuicio. Para mí es suficiente, para mí es un acto auténtico de evangelización y de conversión. Y no obliga a nadie a hacerlo. No estoy en sus cabezas, ni siquiera los conozco. Simplemente les dije aquello que yo creo. Punto. Y creo haberlo probado, demostrado. Bien, con respecto a la otra pregunta, sí, y creo que de alguna forma ha salido las cosas que hemos estado hablando antes, ¿no? Eh, por lo menos desde una cosmovisión judeo-cristiana, la creación es el espacio que Dios dispone para que entremos en comunión con Él. Toda la creación. Y desde Cristo, y acá sí en el cristianismo, desde Cristo, desde la Pascua de Jesús, que es el evento que empezamos hoy a recordar, desde el miércoles de ceniza, desde hoy, la Pascua es la recreación, es una nueva creación. En la Pascua nos hemos recreado, nos hemos vuelto a crear, ¿no? De modo tal que en Dios, por lo menos desde la Pascua creemos, en Dios hay un ser humano. Al menos desde la Pascua sabemos que en la Trinidad, en el interior de la Trinidad, en el seno de la Trinidad, hay un ser humano. De modo tal que podemos hasta pensar, y acá sí incurro en empiezo a entrar en la herejía, pero lo he hablado igual con muchos teólogos y es un camino por recorrer, no voy a recorrerlo yo, pero evidentemente es algo que está latente, y que muchos teólogos protestantes lo dicen sin problema, ¿no? Lo digo yo así porque estoy en el catolicismo, pero muchos teólogos protestantes lo dicen sin problema, que desde la Pascua hay un cambio ontológico en Dios. Dios no es el mismo antes que después de la Pascua.
Está bien, esto a los filósofos, de vuelta, acá es lo que decía Pablo, ¿no? Pablo ya lo decía en las cartas, ¿no? El Dios crucificado es locura para los paganos, es decir, es locura para los filósofos, ¿no? Es locura para la filosofía helénica. Es una locura. Es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Paganos queriendo decir la filosofía helénica, ¿no? Es una locura, porque claro, decís, che, mirá que me parece que Dios no es el mismo, que la inmutabilidad, que es una característica de Dios, tiene particularidades. ¿Cuál? Cambiar radicalmente. Bueno, resuélvanlo en filosofía. Pero evidentemente la inmutabilidad con la que nos hemos educado en teología, porque yo mamé también esa teología, la inmutabilidad de Dios, sí, pero yo también leo la Pascua, estudio el proceso de la Pascua y veo que desde la Pascua hay un ser humano en la Trinidad, Jesús resucitado. Eso es el cielo. Es decir, que además todos nosotros estamos invitados a entrar en la Trinidad ya desde el bautismo, como hacen los Está, pibes hoy acá, está. ¿no? De hecho, desde ahorita te digo que me gustaría que hiciéramos algún diálogo en otro momento exclusivamente sobre ese tema porque no lo había escuchado y ciertamente de buenas a primeras con esta idea de el Dios platónico inmutable o aristotélico, de decir, bueno, es que es inmutable como tal, y plantear la mutabilidad sí suena wow, ¿no? Entonces, como no lo había escuchado, me gustaría también luego andar un poquito, entonces no sé si más adelante gustarías hacer también. Hay otro Sí, sí, diálogo para yo creo que me plantearlo escucha un con aristotélico temor a tomista y herejía. me liquida, ¿no? No, bueno, yo creo que me liquidan, pero bueno, me parece que hay una invitación para pensar, porque lo veo en los evangelios, lo veo en la teología, en el acercamiento al Dios de revelado, veo que hay algo distinto, ¿no? Que además se reza en el credo, ni siquiera que lo estoy inventando, ¿no? Creemos en la resurrección de la carne, ¿no? Porque Jesús resucitado, en su cuerpo resucitado, en la carne resucitó. Bueno, y eso no sucedió antes de la Pascua. Eso no sucede antes de la muerte y resurrección de Jesús en términos cronológicamente dispuestos. Eso sucede en el espacio-tiempo hace más o menos 2000 años en este planeta Tierra. No Sí, de sucedió hecho, sí, o sea, y aunque llegue algún aristotélico tomista, pues vamos, o sea, la tirada es precisamente el diálogo y ir descubriendo, ¿no? Al menos también una opinión poco popular de repente que tenía en este sentido católico, es que precisamente pues Dios se va manifestando, al menos creo que estaremos de acuerdo, ¿no? De manera gradual y pedagógica desde una perspectiva católica. Entonces, ¿por qué no pensar que puede toda, o sea, por qué pensar que la revelación estaría completa? Obviamente sí hay motivos, creo, se dice, pues bueno, la venida de Jesús es como el culmen y todo lo demás, pero vamos, ahorita estamos metiendo el dedo en una llaga, me parece inexplorada, porque se manejaba precisamente como un dogma hasta filosófico, ¿no? Y es el Dios del teísmo, es inmutable. Bueno, ¿y qué pasa si no? Entonces, que me gustaría ahondar en eso, también como, no sé, me sí, sí, gustaría bautizarte el teólogo de la sospecha, ¿no? no, no, pero que es al revés, ¿eh? Yo creo que es totalmente al revés. Yo creo que en todo caso, hoy no se habla tanto de teología, sino que se habla de teologías, ¿no? Justamente por esta cuestión, porque hoy hay muchas teologías, hay muchas formas de hacer teología, y hay muchos acercamientos, y muchas veces muchas cosas que creemos que son inmutables en el dogma, ni siquiera son dogmas. O sea, no solo son inmutables en el dogma, sino que muchas cosas que tenemos por dogma ni siquiera lo son. Dogma es la resurrección de Jesús. ¿Se entiende? Es decir, lo demás es el problema de los teólogos, matémonos entre nosotros. Pero al dogma, al creyente que cree en la resurrección de la carne y lo reza en el credo y no le interesan estos debates, está resuelto el problema. No existe el problema. El problema lo tenemos nosotros, que no tenemos nada mejor que hacer. Y lo otro que iba a decir, y lo otro que iba a decir es que lo otro, que también es un dato no menor, que hoy se está estudiando mucho, sobre todo después de las teologías de la liberación, en esto lo hemos estado hablando la vez pasada con la gente de diálogos periféricos, que va a salir Salud. de eso. Eh, Después de las teologías de la liberación, también hablo plural a propósito, está el planteo también sobre cuál es ese Dios resucitado. Porque ni siquiera es un ser humano cualquiera, es Jesús. Y Jesús sí se identifica, se inscribe en una línea teológica de su tiempo, judeo-cristiana, podríamos decir, donde se identifica con una población y no con otra, ¿no? Donde el sufriente, el pobre, el marginado, el excluido, son opción preferencial. Pero no para mí que tengo que hacer acciones buenas porque soy un buen cristiano y yo tengo que tener una opción preferencial por el pobre, sino porque Jesús optó siendo él el pobre.
¿no? No es que fallo a favor del pobre porque es el que no tiene y yo tengo que obrar moralmente bien. Es que Jesús mismo se identifica con ello. Cuando le hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Bueno, la opción preferencial por los pobres es más honda de lo que pensábamos, ¿no? Porque ese es el que está en Dios resucitado, ¿no? Ese es Dios resucitado. Bueno, ese es, tradúcalo en la filosofía como quiera. Sí, la verdad es que, vamos, vaya tema, ¿no? Y te digo, sí me gustaría volver a dialogarlo porque al menos para mí es gratificante también, pues esta instancia y nuevamente aplaudo tu labor como divulgador teológico o esto lo digo desde palabras filosóficas, podríamos decir como evangelizador, ¿no? Desde palabras católicas, porque creo que también es una instancia que falta mucho, porque al menos a mí algo que me gusta, independientemente ahorita de lo que alguien que nos escuche pueda decir, que bueno, esto no, esto sí, es que precisamente hay un diálogo, este diálogos razonable, que va más allá de simplemente decir de que, bueno, es que así son las cosas, ¿no? O sea, plantear un dogma que, como bien decías, puede que ni siquiera lo sea. Entonces, me agrada que haya este diálogo y te digo, me gustaría volver a pues poder tener esta oportunidad más adelante, porque al menos para mí fue bastante gratificante, espero también para la gente que nos haya escuchado, también para ti, y pues, ¿qué mensaje nos darías ahorita como para cerrar el vivo? O sea, ¿a qué nos invitarías desde un punto de vista, sí católico, pero también tirándole un poco ahí a la racionalidad? ¿Cuál es la Bueno, provocación que no intelectual que son, hace? que no son incompatibles. Quiero creer que se entendió eso. Eh, no, bueno, entramos en Cuaresma y me parece que es el mejor momento, ¿no? La gente suele creer que la Navidad es la fiesta más importante, ¿no? Mentira. La fiesta más importante de los cristianos es la Pascua. La Navidad es la más marketinera para el neoliberalismo, pero la más importante es la Pascua, porque es la que le da sentido, ¿no? Entonces, invitar aunque sea, siempre digo esto, ¿no? No es de una mirada confesional, litúrgica, religiosa, para traducirlo de una forma criolla, ¿no? No es de una mirada religiosa, al menos de una mirada de conocer, en vez de escuchar lo que dicen sobre Jesús, conózcanlo. Yo sé que por ahí es medio en volante, pero leer a un poco los evangelios. Leer un poco los evangelios, aunque sean los relatos de la pasión, es decir, de lo que se llaman los relatos de la pasión, la muerte y la resurrección, lo que vamos a celebrar en la Pascua, ¿no? Conocer a Jesús no por los que hablamos de Jesús, sino porque lo lees. Hay un montón que hablan de Jesús y no leen la Biblia, y no leen los evangelios, y no lo conocen a Jesús. Y hablan por lo que les dijeron, y en esto, con una mano al corazón, las redes sociales, y muchas veces las redes sociales católicas, están llenas de esta gente, que dice sobre Jesús cosas que Jesús, mira que Jesús no iba a... Está bien, Bueno, quizás lo hubiera dicho, pero la verdad es que no es evangelizar, decir lo que vos quisieras que Jesús hubiera dicho, ¿no? Bueno, léelo, ¿no? Tomá y lee, para citar de vuelta a San Agustín, ¿no? Tomá y lee, acá está, agarrá, ¿no? Léelo. Bueno, en este sentido, invitarlos a eso, a hacer una lectura, a acercarse a Jesús, no por lo que algunos les contamos sobre Jesús, sino hagan la experiencia, agarren los evangelios y lean, ¿no? Y de paso sigan Armén, hablemos de teología, que habla mucho sobre el tema. sí, no, pues ciertamente son compatibles, o sea, siempre, vamos, al menos desde un punto de vista también, pues católico, podríamos hablar de esto que decías, las dos alas, fe y razón, elevan hacia la verdad. Pues vamos, no despreciar ninguna de estas áreas porque también hay un fenómeno, ¿no? Que sucede también de este lado de la filosofía de un pseudo intelectualismo, me gustaría llamarlo, hasta hay memes de eso, ¿no? O sea, dice, cuando no tienes ningún argumento de nada, ¿cuál es la vieja confiable? Criticar a la religión. Entonces, vamos, o sea, no se trata de eso. Y yo no entiendo cómo hay gente también que no se anima, por ejemplo, a acercarse a la Biblia, pues sí, porque la Biblia, vamos, un texto histórico, no histórico en el sentido de la historicidad, sino, vamos, lleva todo este tiempo y algo bueno a detener, ¿no? Algo rescatable desde un punto de vista intelectual, analizándolo desde lo que es, porque también muchas veces recuperando la individualidad de la fe, como que queremos que sea lo que yo quiero que sea, ¿no? Entonces leo ciertos relatos que tienen una explicación teológica, bíblica, hermenéutica, lo que tú quieras, y sin acercarme a esa explicación hermenéutica de tradiciones que marcan diferentes relatos de un mismo tema, estoy diciendo, es que esto o pasó así o definitivamente no pasó y es una total tontería, vamos. No podemos nunca dar juicios de valor si no estamos ni siquiera conociendo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces animarnos también a eso, pues agradecerte Agustín por la A vos. excelente plática, muy contento y pues esperamos poder hacerla otra vez, ¿no? Sí, 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 por supuesto, seguimos en contacto, ponemos fecha para el próximo, para los Dale, si próximos alguien meses. no lo ha seguido, Agustín Podestá, hablemos de teología, ahí está su Instagram, para que vayan y lo bombarden de preguntas, porque ya vemos que hay mucha disposición, ¿verdad? Entonces, muchas Sí, gracias y trata nos seguimos de... viendo, ¿verdad? Un abrazo a la Chao. distancia.